Hola, yo soy Pavel Fernández, soy artista visual de aquí de la ciudad de Chihuahua y les voy a platicar un poco sobre mis inicios en la pintura, cómo fue que comencé a pintar, también un poco de mi experiencia en la Facultad de Artes, sobre mis exposiciones. He tenido 3 exposiciones y les voy a hablar un poco sobre cada una de estas exposiciones también. Entonces, pues bueno, primero que nada, ¿cómo fue que comencé? En el bachilleres entré a un taller de pintura en una escuela que se llamaba Vértice Cultural y bueno, este taller no sé si todavía exista, creo que ya no existe, pero realmente tuvo una gran influencia en lo que hago actualmente, ya que allí descubrí la técnica del acrílico sobre MDF y esta técnica es la que sigo utilizando hasta la fecha en la mayoría de mis obras. En este taller conocí a la artista plástica Claudia Zamarripa y ella fue como mi primer acercamiento a la pintura. En este taller veíamos mucho experimentación y pues más que nada empezar a conocer la técnica, y ese fue como mi primer acercamiento a la pintura. Después terminé el bachilleres y anduve por varias carreras. La verdad, para mí artes plásticas no fue la primera opción. Sí me gustaba mucho, pero pues por el miedo a lo que dicen, ¿no? De que vas a vivir, a lo económico. Entonces anduve como que por otras carreras, pero al último pues decidí entrar a artes plásticas y la verdad estuvo bien que haya sido como la última opción, por así decirlo, porque si hubiera sido de las primeras escuelas en las que, si hubiera sido las primeras carreras, yo sé que no hubiera terminado, me hubiera salido, porque la verdad para mí los primeros semestres en la Facultad de Artes fueron bien complicados. Yo la única experiencia que tenía pintando era este taller que les digo en Vértice Cultural con la artista Claudia Zamarripa, y de ahí en más pues yo realmente nunca había pintado así formalmente. Sí, desde niño me gustaba dibujar y cosas así, pero formalmente nunca lo había hecho. Entonces yo me sentía muy atrasado en comparación con otros de mis compañeros que ya dibujaban y pintaban muy bien. Entonces para mí los primeros semestres fueron muy difíciles por eso. Me estresaba mucho. Yo la verdad lo único que quería era como, pues no sé, tener la aprobación de los profesores, y eso pues realmente casi no pasó. Yo nunca fui un alumno estrella en la carrera. Y bueno, los primeros semestres fueron muy complicados, pero ya más o menos como a la mitad de la carrera o los últimos semestres empecé a hacer cosas que al menos a mí me parecían interesantes o que al menos a mí me gustaban. Entonces ya me empecé a relajar un poquito más y empecé a disfrutar ya más la carrera. La terminé y después de Bellas Artes fue que empecé ahora sí a pintar ya más libremente, ya sin la presión de la escuela, y realicé mi primera exposición. Fue una serie de acuarelas de las cuales les voy a hablar ahorita un poco más a detalle. Esa fue mi primera exposición, y luego tuve otra exposición que fue, bueno, que la titulé Construcciones en el Viento, y son algunos de los cuadros que están aquí a un lado de mí. Y finalmente la tercera exposición que he tenido fue Paisajes Oníricos de Chihuahua. Con este proyecto gané la beca FOMAC en la categoría de Creadores Emergentes. De estas pinturas voy a hablar, bueno, no quiero hablar tanto ahorita porque más adelante vamos a tener el encuentro FOMAC en donde pues voy a explicar un poco más sobre este proyecto. Entonces ahorita más bien me quiero como enfocar en lo que he hecho anteriormente, y también voy a dar una pequeña demostración de una técnica que empecé a incorporar. Otros Mundos es una serie conformada por 18 acuarelas en formato chico y mediano. Esta fue mi primera exposición individual. Se inauguró en diciembre del 2016 en el Congreso del Estado de Chihuahua. Y fue lo primero que comencé a pintar terminando la carrera de Artes Plásticas. Me sentía ya con la libertad de pintar sin el estrés de agradarle a los profesores de la Escuela de Artes, y comencé al principio sin un tema bien definido, pero conforme fui avanzando empecé a encaminar la serie hacia un tema más orientado al espacio, nebulosas, galaxias, planetas, etc. Todo esto con la libertad que te da la acuarela y también la pintura abstracta. A continuación voy a leer un fragmento del texto de sala que la maestra Águeda Caballero escribió para esta exposición. Paul Klee decía: un ojo ve y el otro siente.
así como una línea es un punto que camina. La acuarela es uno de esos medios que nos permite caminar sin rumbo, el que nos obliga a tomar el riesgo de pintar desde el más profundo sentir y para el sentimiento, siempre con la premisa de equivocarnos y equivocar desde una mácula que nos muestra incertidumbre, certeza y realidad. Esta realidad surge del deseo más profundo de representar desde una visión íntimamente personal y conmovedora, la que precisamente viaja en otros mundos, entre constelaciones, nebulosas ascendentes y descendentes, estratos de luz y sombra, contrastes permanentes, franjas alargadas cortantes que nos seducen con soplos de aire desbordantes. Construcciones en el viento fue la segunda exposición que realicé. Se inauguró en agosto del 2019 en el Museo Sebastián, 2 años después de la serie Otros Mundos. Construcciones está conformada por 13 pinturas. Para esta serie trabajé varias técnicas, pero en su mayoría es acrílico sobre MDF. Continué utilizando mayormente un estilo abstracto y con estas piezas empecé también a trabajar con formatos más grandes. La obra Castillo en el aire es un díptico que mide 2 metros y 45 centímetros, siendo la pieza de formato más grande con la que he trabajado. Esta serie me permitió experimentar con texturas y también me dio la oportunidad de incorporar una técnica que comencé a utilizar más adelante en mis obras más recientes. Me refiero al tallado con gubia sobre el MDF, lo cual utilizo para realizar incisiones sobre la pintura y de esta forma crear líneas que sirven de contorno en las composiciones realizadas. A continuación voy a realizar una pequeña demostración de esta técnica de tallado con gubia para que quede un poco más claro de qué les estoy hablando. Bueno, cuando yo estaba en la carrera, realmente mi especialidad ni siquiera fue la pintura, fue el grabado. Entonces, ya terminando la carrera, me he dedicado más bien a pintar. Incluso más que la impresión en el grabado, muchas veces me gustaba más la matriz, como si esta fuera la obra terminada. Entonces, actualmente trato de incorporar estos elementos en las piezas que hago. Por ejemplo, aquí en esta, intenté dejar así como si fuera una matriz, una silografía. En estas que realicé anteriormente me gusta realizar este tipo de incisiones como si fueran parte del dibujo, pero en vez de que sea pues un dibujo con lápiz o con pintura, es realmente la madera lo que se ve, este tipo de líneas. En todas las piezas que hago actualmente me gusta incorporar esos elementos. Aquí se ve un poco más los elementos de los cuales les estoy hablando, estas incisiones que hago sobre el MDF con la gubia. Y pues voy a realizar una pequeña demostración de lo que les estoy hablando. Entonces les digo, me gusta mucho trabajar el MDF para crear ese tipo de composiciones con la gubia. Entonces me gusta mucho también que sean composiciones geométricas. Cuando son composiciones geométricas utilizo la regla. Cuando voy a realizar una composición geométrica, primero, pues bueno, hago todo el dibujo, lo pinto y al final, ya una vez que está todo pintado, hago este tipo de incisiones que les digo. Siempre cuando es una línea así recta, sí utilizo la regla. Antes de poner la regla, trato de poner, no sé, un trapo, algo limpio para no manchar, porque esto es lo último que hago ya con la pintura ya finalizada, por así decirlo. Entonces me llegaba a pasar que al momento de hacer este último paso con la regla manchaba el cuadro. Entonces ahora lo que hago es que pongo un trapo o algo para que no se vaya a manchar la pintura y luego ya empiezo a hacer la incisión con la gubia de grabado. Tiene que ser a lo mejor casi no se nota aquí, pero pues básicamente eso es. Le doy varias pasadas para que se note más. Y básicamente en todos los cuadros que he realizado últimamente he incorporado esta técnica de tallado con gubia sobre el MDF.
La regla la uso, les digo, cuando quiero hacer algo muy preciso, pero también hay veces que son figuras orgánicas más curvas, entonces ahí no necesito la regla. Ahí sí puedo, por ejemplo en este, pues es un ejemplo, ¿no? De cómo le hice. Incluso aquí le puedo seguir pasando todavía y no pasa nada. O incluso aquí quiero intervenirlo todavía más, hacer unas líneas que sean un poco más, que se noten más unas líneas por aquí, pero bueno, ya en la casa con más cuidado lo hago. Y pues básicamente eso es lo que hago en mis piezas actualmente. Y pues eso es lo que he realizado hasta la fecha. Ahorita actualmente estoy trabajando en un proyecto titulado Tiempos Finales. Este proyecto lo acabo de escribir, lo envié para la convocatoria del FONCA. Tiempos Finales voy a tomar como referencia, bueno, son 7 piezas en formato grande, tomando como referencia profecías que hablan acerca del final de los tiempos. Desde hace ya varios años me ha interesado mucho este tema del apocalipsis, las profecías de los indios Hopi y bueno, varias profecías relacionadas con este tema. Y pues bueno, esa es la próxima serie con la cual quiero empezar a trabajar. Y pues bueno, eso es todo por mi parte. Espero que esto le sirva a alguien, alguien que pues no sé, que esté pensando en dedicarse a esto. También les menciono mis redes sociales. Instagram es Pavel, nada más que en vez de la A es un número 7, P7VEL. Y mi Facebook es Pavel Fernández. Y pues muchas gracias.